Hola, en este vídeo voy a contaros sobre la MIM de Peñagolosa Trails para poder telemetrías y tiempos para poder hacer la MIM en 12 horas. Ya sé que a lo mejor a alguno le parece a 12 horas elevado, pues bueno, he pensado 12 horas porque son los tiempos que yo más o menos me muevo, 12 horas, con lo cual puedo decir pues mi experiencia para poder terminarla con 12 horas. ¿Qué queréis hacer menos? Pues cada control, cada paso de estos le quitáis 5 minutos, media hora menos. Le quitáis 10 minutos, una hora menos al final. Le quitáis 20 minutos, pues llegáis en 10 horas a hacer la MIM. Cada uno que se ajuste como quiera. Yo voy a contarla para poder hacer la MIM en 12 horas. La MIM, Peñagolosa Trails, se inicia en las pistas de atletismo de la UGI. Desde allí seguimos todos en grupo, lo que pasa es que ahora con el tema del COVID no sé cómo se hará este año. Será una duda muy grande a ver cómo empezaremos este año la carrera. Pero lo normal, ¿qué era? Se salía de la UGI, de las pistas de atletismo, y teníamos 2 kilómetros de asfalto donde normalmente se va a fuego, porque después de 2 kilómetros empezamos con el tapón. Un taponazo enorme que se forma, claro, 1.300, 1.400 corredores, depende de los que salgan en la salida, que pueden ser hasta 1.500. Pero bueno, siempre son menos porque nunca va todo el mundo. 1.100, 1.400 en senda de uno, pues eso fue un tapón muy grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger posiciones más o menos de salida donde tú crees que vas a hacer la carrera y de ahí salir a fuego hasta donde inicia el tapón. Y en el inicio del tapón, pues donde te toque el sitio, pues aguantarte y hasta ya después de la bajada del Tosal, que ya podrás correr hasta Borriol, todo lo que tú quieras. Vale. Arriba del Tosal Grove, pues sobre las 7 menos 10, más o menos. La bajada, un poco bajada técnica. Cuidado, no vayáis a querer recuperar todo el tiempo en esa bajada. Os peguéis un piñazo y acabéis la carrera ahí. Entonces, después de la bajada, hay una pista ancha donde se puede correr hasta Borriol. Ahí aprovechar y correr todo lo que queráis. 7:25 en Borriol. En el control cogemos líquido, un poquito para comer, lo que queramos, y salimos por el Calvario, subiendo todas las rampas del Calvario, está todo asfaltado, ahí podemos adelantar todo lo que queramos. Pero bueno, cuidado porque luego vamos a la subida de la Dama Blanca. Aquí hay que guardarse, subir poco a poco, aún pillaremos un poco de tapón por aquí. Luego vamos por arriba ya corriendo hasta que llegaremos a la Pedra de Borriol. A la Pedra de Borriol estaremos sobre las 8:15, más o menos. De la Pedra de Borriol tenemos carretera y pista ancha para correr lo que queramos. Aquí ya, el que en el tapón estaba allí, aquí ya se pone en su sitio y corre todo lo que quiera. Abajo. Hasta que cruzaremos la carretera de Moró. ¿Vale? Tiraremos luego un poco hacia arriba, luego más pistas anchas para poder subir y llegar a lo que se llama la base de Les Oronetes, el control de Tombatossals. Allí estaremos sobre las 9:50, 10 menos 10 aproximadamente. Más o menos es lo que cuesta. De allí de este control, pues lo mismo, reponemos, cogemos lo que queramos para comer, pim pam, salimos, un poquito de subidita hacia arriba, un poquito por pistas anchas, y bajaremos hasta la Rambla. La Rambla, cruzaremos la Rambla, espectacular. ¿Vale? Es un desierto de piedras espectacular cruzar la Rambla. De la Rambla, después de cruzar la Rambla, pues tenemos una subida, un poco por arriba, una bajada, luego tenemos otra subida, después de esta subida ya veremos el pueblo de Useres, bajaremos bajo y tenemos que subir a Useres otra vez. Entraremos ya al control, en este control pues serán sobre las 11:30 aproximadamente. Entonces, la primera parte del recorrido, los 31 primeros kilómetros, nos habrán costado sobre las 5 horas y media. Muy bien, de ahí de Useres, unos 10 minutos de parón, de comer bocadillo, beber, todo lo que queramos. Saldremos cuesta arriba hacia la Serra de la Creu. Aquí, pues el problema que hay es que con estos horarios cogeremos la Serra de la Creu a las 12 de mediodía. Como no llevemos gorra y no tapemos bien el sol, nos vamos a morir aquí. Vale, tiramos para arriba, llegamos arriba, podemos una senda donde podemos correr, bajaremos una bajada un poquillo técnica con piedra suelta, llegaremos a una pista ancha, en esta pista ancha, ahí también pues podemos correr. Si las piedras nos dan para correr un poquillo, pues a correr un poquillo para adelante. Y llegaremos a un avituallamiento no oficial de agua, que es del Club Atxenet, de Atxenet del Maestrat. Supongo que este año también estará.
como no es oficial, pues no se sabe, pero bueno, todos los años estaba por ahí. Vale, eso será sobre la 1:10 más o menos. De allí subiremos por el Pou Mas d'Avall hasta la subida que veremos los Torroselles. De la arriba tenemos que bajar al barranc de San Miquel y volver a subir para el control. ¡Qué tela! Entonces, sobre las 2 menos cuarto más o menos, pues estaremos en los Torroselles. Allí sí que nos tiramos 10-15 minutos. Claro, estos son... Si te tiras 15 minutos, pues 15 minutos que pierdes luego al final. Pero bueno, hay que descansar un poquito también. Con lo cual, sobre las 2 pues saldremos de los Torroselles, dirección a la Lloma Bernat. Tela. El camino hasta la Lloma Bernat es terrible. Claro, a las 2. A las 2 de mediodía. Un sol que casca. ¡Buah! Y vas dirección al muro de Juego de Tronos. Bueno, porque encima es que no hay sombra. Es que es terrible. Se supone que a la Lloma arriba llegaremos a las 3. A las 3:25 otro avituallamiento no oficial de agua, del Club Bachenet también. Tenemos una bajadita, una pista ancha donde podemos intentar correr. Si las piernas nos dan para correr, porque sería la otra. Pista ancha hacia arriba, veremos ya Chodos, bajamos un poco y la subida a Chodos. Que esto siempre los controles llegamos en subida. Pues llegamos a Chodos, al control, lo mismo, beber un poco, comer, pim pam. Y salimos por asfalto hasta la subida del Marinet. Esta es la última gran subida que hay. Como grande porque es más o menos unos 55 minutos de subida. Y hay que tomársela con tranquilidad, pues aquí llevamos 50 kilómetros. Entonces, tela. Vale, llegaremos al Pla de la Creu, que es donde se inicia la zona de la bañadera. La bañadera, que es una pista ancha de tierra donde van los coches, que tiene sub y baja, sub y baja, sub y baja. Pero claro, sub y baja con 55 kilómetros en las piernas. Entonces, aquí sí que es bueno ir con los palos, y con los palos intentas ayudarte a correr un poco. A correr un poco, tipo esquí nórdico, pero corriendo. Vale, a las 5:30, pues más o menos, en el control de la bañadera. Desde la bañadera, ¿vale? Tenemos ya 3,2 kilómetros y es casi todo bajada, menos 2 repechos que hay y por el medio, ¿vale? Y ahí pues ya es media hora, de las 5:30 a las 6. Y llegamos ya en Sant Joan a las 6, con lo cual 12 horas. Esto es el tiempo estimado de la telemetría que tengo para la MIM en 12 horas. Hasta aquí la telemetría MIM Peñagolosa Trails. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, os podéis suscribir, que es gratis, y pues me animáis un poco a hacer más vídeos. Venga, hasta el próximo.